Página 16. Il Diavolo, por Giovanni Papini, 1954. Parte 2. Origen y naturaleza del diablo. Capítulo 5. El diablo interior. Entre los refutadores modernos de la hipótesis de Dios es bastante frecuente, demasiado frecuente, la idea de que el diablo solo existe en el interior del alma humana. Esos hombres no pueden negar el conflicto perenne que ven y sienten entre lo que parece el bien y lo que parece el mal, pero se avergonzarían de creerlos personificados en seres que se hallan fuera de nosotros y por encima de nosotros. En homenaje a la claridad, se resignan a llamar a aquellos dos antagonistas con los viejos nombres de la mitología popular, pero con la advertencia y en el entendimiento de que se trata de facciones en pugna dentro del hombre. He encontrado una de las afirmaciones más explícitas de semejante teoría en una carta juvenil de Paul Valéry, del 21 de diciembre de 1896, a su amigo Pierre Louis. Creo, en dos palabras, y esa es toda mi metafísica y mi moral, que Dios existe y que también existe el diablo, pero en nosotros. El culto que a esa divinidad latente debemos no es sino el respeto que nos debemos a nosotros mismos, quiero decir, la búsqueda, por parte de nuestro espíritu, y en el sentido de sus aptitudes innatas, de un mejor. He aquí mi fórmula: Dios es nuestro ideal particular, Satanás, todo lo que tiende a apartarnos de él. Probablemente el joven Paul Valéry no había leído las obras de Feuerbach, pero no es difícil reconocer el tinte hegeliano de esta ingenua teoría. Así como Hegel había hecho que todo el ser se reabsorbiese en la idea, es decir, en definitiva, en el espíritu humano que la reconoce como su última y máxima encarnación, del mismo modo Feuerbach había hecho que toda la teología se reabsorbiese en la psicología. Dios sería la proyección de los deseos, de las voluntades, de los pensamientos de los hombres. Y lo mismo, naturalmente, puede decirse del diablo. Son meras proyecciones. En Valéry hay una tentativa muy débil, por precisar el significado de los dos principios opuestos. Pero la palabra mejor, usada por el joven poeta, no tiene sentido si no se la refiere a un modelo superior que ha de ser imitado, a una escala de valores que ha de ser alcanzada. El ingenuo Valéry define a Dios como un ideal particular, o sea, individual, o sea, privado de todo carácter estable y universal. La búsqueda de ese mejor, de ese ideal, ha de entenderse en el sentido de las aptitudes innatas, y aquí la confusión mental del futuro cartesiano es en verdad escandalosa. Desarrollar en uno mismo las aptitudes innatas significa aceptar la propia naturaleza, sea cual fuere, en tanto que el fin de las religiones, y sobre todo del cristianismo, es el de reformar, enmendar, corregir, transformar la naturaleza humana en el sentido de una ley superior, divina. Según la teoría de Paul Valéry, un hombre que tuviese en grado sumo la aptitud innata de matar, asesinar o suprimir las vidas ajenas, y por cierto que no faltan hombres de ese tipo, debería, por obediencia a aquella regla, desarrollar hacia un mejor su vocación de homicida, volverse un asesino más eficaz. Su ideal particular no podría ser sino el de la búsqueda de los mejores procedimientos para quitarle la vida al mayor número posible de personas y, como todo lo que nos aparta del ideal particular no es sino Satanás mismo, se llegaría a la conclusión de que las tentaciones de no asesinar, la piedad, el escrúpulo, el remordimiento, que surgiesen en el espíritu de nuestro homicida serían nada menos que culpables tentaciones del diablo. Pero tomemos un caso más inocente y más común. Un artista que tuviese como pasión dominante la del arte debería considerar obstáculos satánicos todos los afectos y obligaciones que lo desvían de su aptitud innata, es decir, por ejemplo, el amor filial, sus deberes de padre, de amigo, de ciudadano. En estos casos, que están muy lejos de ser imposibles, resultaría que el diablo desempeña el papel de persuasor de cuanto todas las morales consideran bien, freno de cuanto universalmente es tenido por mal. Él,
Satanás, vendría a desempeñar la función que se le atribuye a Dios. A estos corolarios absurdos y disparatados conduce el más que ingenuo teorema de Valéry. También los cristianos sienten y experimentan que el alma humana es el cotidiano campo de batalla entre Dios y Satanás, pero creen y saben que estos dos seres, el emperador del universo y el príncipe de este mundo, no pueden ser reducidos a elementos puramente humanos. Encuentran en nosotros aliados y cómplices, pero porque hacen irrupción en esa alma que es, a un tiempo, morada de la divinidad y blanco del maligno. Quien tenga alguna práctica en la introspección espiritual oye en sí mismo voces que no son la suya, y oye el murmullo de instigaciones y seducciones que un momento antes le eran desconocidas, imprevisibles e increíbles. En los últimos años de su vida, Paul Valéry empezó a escribir un Fausto mon Faust, que no pudo terminar, pero en el cual hace hablar a Mefistófeles y a sus demoníacos cofrades en forma tal que obliga a creer que se trata de personalidades distintas del hombre. ¿Acaso le forzaban a ello la razón poética y la tradición goetliyana? Pero sucede, también, que, ya viejo, reconoció la frágil superficialidad de su teología juvenil. Un sacerdote francés amigo mío me dijo que la viuda de Valéry le había hecho leer las últimas páginas del diario intelectual del poeta racionalista. Las últimas líneas decían: es preciso confesar que Jesús fue quien primero concibió a Dios como amor. La muerte, en 1945, le impidió continuar su discurso. TV escribe: al diablo se le tiene como un recurso, como una excusa, con la cual evadimos la responsabilidad de las acciones deplorables. Es necesario tener a quien culpar de la tragedia humana. Página 19.